En el último apartado del tema vamos a estudiar las memorias de acceso secuencial o serie y sus dos tipos principales, las memorias FIFO y las memorias LIFO. Al contrario de las memorias de acceso aleatorio, en las memorias secuenciales el tiempo que se tarda en acceder a una determinada posición de memoria depende de la posición escogida. Existen dos tipos principales de memorias de acceso secuencial o serie, las llamadas FIFO y las LIFO. Vamos a empezar estudiando las memorias FIFO. FIFO son las siglas en inglés First Input, First Output, es decir, el dato que entra primero es el primero en salir. Estructuralmente están constituidas por una serie de registros de desplazamiento. Aquí podéis ver un ejemplo de una memoria FIFO. Os advierto que este es un esquema simplificado. En la realidad son un poco más complicadas que esto que os he puesto aquí. Simplemente os he puesto este esquema sencillo para que entendáis su funcionamiento. Lo que tenemos son n registros de k bits de desplazamiento. Por aquí tenemos la entrada de datos de los registros y por aquí sus salidas. Las salidas serie de estos registros son las salidas de datos de la memoria y con estos multiplexores lo que estamos haciendo es lo siguiente. Cuando ponemos este terminal en 1, lo que hacemos es seleccionar estos terminales I0 y 1 hasta IN-1, que son la entrada de datos, con lo cual cuando haya un flanco activo en la entrada de reloj, esos datos se cargarán en la primera etapa de los registros de desplazamiento. Con ciclos de reloj sucesivos, nuevos datos se irán introduciendo por aquí y los anteriores se irán desplazando un lugar a la derecha, con cada ciclo de reloj. Cuando ponemos este terminal en 0, lo que hacemos es seleccionar estas puertas AND y como veis lo que hacemos es hacer una rotación con estos registros de desplazamiento. Es decir, estamos recirculando los datos. De hecho, este terminal R, en vez de llamarse de lectura, se denomina de recirculación. Bien, en este tipo de memorias, claramente el tiempo de acceso a los datos depende de dónde estén esos datos. Porque si son datos que están en la última etapa de los registros de desplazamiento, pues son inmediatamente visibles en las salidas. Pero si son datos que están en la primera etapa, habrá que esperar k ciclos de reloj hasta que se desplacen a la derecha y los podamos ver en los terminales de salida de datos. Además, es claro que los datos se van a ir obteniendo por los terminales de salida en el mismo orden en el que fueron introducidos en la memoria. Del nombre de memoria FIFO. El primero en entrar es el primero en salir. ¿Qué capacidad tiene esta memoria que tenéis aquí? Bueno, pues daos cuenta que las palabras se van almacenando en vertical, es decir, son palabras de n bits, porque tenemos n registros de desplazamiento. Y como cada registro tiene k etapas, pues tenemos k palabras de n bits. Por lo tanto, la capacidad será k por n bits. El otro tipo de memoria secuencial que vamos a ver es la memoria LIFO. LIFO significa en inglés Last Input, First Output, es decir, el último en entrar es el primero en salir. También reciben el nombre de pilas. Tienen la siguiente estructura. Nuevamente tenemos aquí registros de desplazamiento. Lo que pasa es que ahora les he dibujado en vertical. Estos terminales de datos y estas salidas corresponden al primer flip-flop en cada registro de desplazamiento. Es decir, son la entrada de datos y la salida de datos de la misma etapa. Y esto en cada registro. Y además estos registros de desplazamiento son reversibles. Es decir, podemos hacer que desplacen datos hacia abajo o podemos hacer que desplacen datos hacia arriba, dependiendo del valor que le demos a esta entrada SD de dirección de desplazamiento. Introducimos los datos cuando habilitamos la escritura a través de los terminales de datos del primer flip-flop en cada registro y vamos leyendo los datos de la memoria a través de las salidas del primer flip-flop en cada registro. Aquí tenemos las salidas de datos. ¿Vale? De tal forma que cuando introduzcamos los datos, los registros van a ir desplazando hacia abajo. Entonces, en cada ciclo de reloj, los datos se irán introduciendo en nuestro registro de desplazamiento y en cada ciclo de reloj se irán desplazando hacia abajo. Un nuevo dato se apilará encima del anterior, de ahí el nombre de pila. Cuando queramos leer datos, invertimos la dirección de desplazamiento y estos irán apareciendo por los terminales de salida en el orden inverso al que se introdujeron, es decir, el último que entró va a ser el primero en salir, de ahí el nombre de memoria LIFO. Las palabras aquí se van almacenando en horizontal, de tal forma que lo que tenemos son palabras de n bits, porque tenemos n registros de desplazamiento.
En total vamos a tener k palabras si cada uno de estos registros de desplazamiento es de k bits. Así que la capacidad total será de k por n bits. En resumen, en una memoria LIFO, también basada en registro de desplazamiento, hay estas principales diferencias respecto a las memorias FIFO. En estas memorias no hay recirculación de datos, al contrario de lo que ocurría con las memorias FIFO. Los datos se escriben en y se leen de la misma etapa de los registros de desplazamiento. Recordad que en las FIFO se introducían por la entrada de datos del primer flip-flop y se leían por la salida del último flip-flop en cada registro de desplazamiento. Y la otra diferencia es que aquí los registros de desplazamiento son reversibles. En cambio, en las FIFO solamente había una dirección de desplazamiento. También es posible implementar memorias LIFO o pilas usando un chip RAM, una memoria RAM como la que tenéis aquí. Aquí tenéis los terminales de entrada y salida de datos y aquí la habilitación de escritura de la RAM. Los terminales de dirección de la RAM están conectados a las salidas de un contador reversible. Este contador nos da el comportamiento secuencial de la memoria LIFO. Y se le denomina puntero de pila porque está apuntando con sus salidas a la dirección de memoria donde vamos a leer o escribir datos. Como he dicho, es un contador reversible. Tiene un terminal up-down que tenéis aquí, que si está en 0, el contador cuenta en orden ascendente y si está en 1 cuenta en orden descendente, hacia abajo. Tiene un reset maestro y la entrada de reloj. Con el reset maestro podemos hacer que el contador empiece direccionando la primera posición de la memoria RAM. Si ponemos el terminal de lectura-escritura en 0, el contador se irá incrementando y por tanto los datos que nosotros vayamos poniendo aquí, como este terminal está en 0, estamos habilitando la escritura, se irán escribiendo en posiciones sucesivas de la RAM. En cada ciclo de reloj el puntero de pila contador se va incrementando, con lo cual cada dato se irá grabando en posiciones ascendentes de la RAM. Si ahora pongo el terminal de lectura-escritura en 1, el contador empezará a decrementarse, ahora tendré la RAM en modo de lectura y los datos los iré obteniendo aquí por los terminales de entrada-salida en el orden inverso en el que los metí. El primer dato en salir será el último que metí y en los siguientes ciclos de reloj los anteriores. Así que como veis lo que tenemos es el comportamiento de una memoria LIFO. Bien, y con esto hemos terminado ya el apartado 6.3, el tema 6 y también la asignatura. Así que enhorabuena si habéis llegado hasta aquí, hasta el final. Un saludo.